¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas anda? tardes, gracias por la invitación. Por favor, la verdad que usted tiene tanta información, debe ser muy difícil poder tipificar, ¿no?, toda la información que se llega. ¿Cómo se trabaja cuando llega una denuncia? ¿Cómo se va haciendo? Bueno, esto es de tal tema, de tal otro. Bueno, sí. ¿Cómo se organiza? En realidad, bien lo que decís, porque es una institución fundamentalmente de garantía, pero de garantías de derechos. Y cuando hablamos de derechos humanos. Sí. Entonces, nosotros, para decir y explicar por qué siempre, digamos, tenemos un espectro tan amplio de todos los temas, yo siempre digo de que nosotros tenemos una radiografía social de la provincia. Sí. Entonces, y trabajamos como si fuera un hospital. Claro. Pero en este caso un hospital social, que ve las enfermedades sociales. Claro, las urgencias, lo que puede esperar un poquito más. Entonces, con ese criterio y con ese concepto, nosotros no podemos actuar como los organismos del Estado provincial o municipal o nacional cuando llega un ciudadano a plantear un problema y decir no tengo competencia. Claro. ¿Por qué no puedo decir o no podemos decir? Porque no estaríamos cumpliendo nuestra misión fundamental, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque estaríamos priorizando el derecho positivo sobre el derecho natural. En este caso, nosotros cuando atendemos, priorizamos el derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? Son los derechos humanos. Por encima del derecho, por encima del derecho positivo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, digamos, indicados para tratar de visibilizar las injusticias del derecho positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa todas las injusticias de las leyes vigentes que están hechas por los hombres, obviamente. Claro. Entonces, a partir de ahí recibimos, analizamos, estudiamos toda la problemática que plantea el ciudadano y planteamos la estrategia de defensa. Y ahí damos vuelta, porque cuando vamos a plantearle al funcionario nacional, provincial o municipal, ya no podemos decir vamos priorizando el derecho natural. Ahí priorizamos el derecho positivo por encima del natural. Entonces, esa es la forma sintética. Pasaríamos horas de acá hablando de cómo, cuál es la ¿cuál misión es el mecanismo cuál de es el mecanismo para trabajar? Y por ahí muchos, digamos, abogados siempre critican por qué actuamos en tal función o en tal, porque no tenemos competencia. Nuestra competencia son los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, está ligado al ser una institución de garantía de derechos. Claro, además que tienen abogados que trabajan para asesorar a cada ciudadano en todos sus derechos. Y bueno, en la atención ya es personalizada. Y la institución del defensor tiene el perfil que le da la autoridad máxima. En este caso, pongo como ejemplo la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos no tienen una actuación personalizada, más allá que tienen más de 1.500 personas trabajando. Ellos actúan con una mesa de entrada, reciben por escrito todas las quejas y pasan a los abogados que analizan y después le contestan por escrito. Nosotros recibimos al ciudadano, lo atendemos en forma personalizada, lo escuchamos, muchas veces van por un problema de error de facturación y terminan explicando su problema personal. Y, por ejemplo, ahora que estamos hablando sobre el tema de la violencia, van y comentan su problema personal, que para eso está un departamento psicosocial. ¿Dentro de la Defensoría? Dentro de la Defensoría, compuesto por psicólogo, asistente social y demás, y abogados, que contienen a esa persona e asesoran para decirle qué es lo que debe hacer. Por lo general los va a consultar gente de bajos o de escasos recursos económicos, o gente que también puede a lo mejor pagar a un abogado particular, pero quiere asesorarse con ustedes. En este momento te diría de que nosotros hemos logrado insertar la institución en las diferentes escalas de la sociedad. Antes, en un principio era así, como decías, pero ahora ya va, inclusive, los problemas de la fotomulta es un problema de clase media alta. Claro, los problemas de tarifas. Las tarifas generalmente lo que tienen suerte de tener un servicio público. En realidad, cada vez es más amplio el espectro.
Sí. No solamente van ciudadanos de todo tipo del espectro social, de clase económica, sino también empresas, sino también empresarios, sí. cámaras. Sí. Generalmente van por los problemas de servicios públicos, cuando también les afecta. Claro. Cuando nosotros tenemos el caso del gas, nosotros tuvimos la participación activa en las empresas. Entonces, digamos, no hay o no podemos nosotros discriminar a la persona por su condición económica. Ustedes asesoran, por supuesto, a todos los que van. En forma gratuita, libre, de aquellos que se acercan a la institución, que ya estamos por el séptimo, digamos, delegación abierta en la provincia. Ah, mire. Y voy a darte una primicia, por favor. Acabamos de concertar abrir una delegación que la tenía ya hace tiempo tratando de abrir, no podíamos por cuestiones económicas, y logramos destrabar eso en Perico. ¡Qué bueno! Entonces, estamos con la delegación en La Quiaca, en Aurapampa, en Humahuaca, en Palpalá, que es la penúltima, San Pedro, Libertador, Perico, en cada región. Qué importante que lo mencionan, ¿no? Porque hay gente que me imagino antes se vendría desde La Puna, a lo mejor a una consulta con todo el trastorno, ¿no? que conlleva. Son tan importante, otro caso, de la importancia que tiene una delegación en el interior. Claro. Hemos logrado rescatar y devolver, digamos, 2 niños hace unos días, a través de las delegaciones, en este caso de Humahuaca. A través de la comunicación directa entre ustedes. ¿Qué pasó con estos niños? Esos niños se habían escapado de Bolivia, habían cruzado la frontera, no tenían más de 10 años, los dos eran una parejita, eran hermanos, y estaban deambulando en Humahuaca. 2 turistas los encuentran, y nosotros trabajamos en horarios cortados, a veces a la mañana, a la tarde, y lo primero que se le ocurrió a los turistas ir a entregarnos, a avisarnos nosotros y decirnos de que nos hagamos cargo. A partir de ahí se armó toda una cadena, entonces dar obviamente parte a la policía, después al hospital, después a la justicia, y con un final feliz porque esos chicos fueron restituidos a sus padres a través de los organismos competentes, en este caso la justicia, también el cónsul, migraciones, el cónsul de Bolivia en La Quiaca. A través de ello tenemos nosotros ya toda la entrega a los padres. Ahora, lo extraño es cómo pudieron pasar, ¿no? 2 niños eso es, por la frontera. Y lo encontramos, se fueron encontrados en Humahuaca. Esto, digamos... La familia desesperada. Claro, esto es un ejemplo de todas las cosas que a lo mejor no se conoce, no se sabe, que la institución, por eso digo, al ser una institución de garantías de derechos, nosotros no podemos decirle a ellos, si nosotros decíamos a esos turistas en Humahuaca, no tenemos competencia, no podemos actuar, hoy no estarías contando se resuelve. Esto. Claro. ¿Qué hubiese pasado con esos 2 niños? Serían 2 más, ya sea para trata, para esclavitud laboral, sexual, y todo lo que sea, ¿no? Ahora, ustedes siempre hacen un informe anual. ¿Eso cuándo se presenta? El de 2014 ya se presentó. ¿Se está trabajando ya en el...? Bueno, nosotros, por ley, tenemos la obligación de hacer el informe anual y poner dentro del informe todas y cada una de las denuncias trabajadas durante el año. ¿Qué significa esto? Que no es que cuando yo digo, tenemos nosotros en el año 2014, como es este último informe, concretamente 38.500 denuncias. No puedo creer la cantidad. No es que digo dibujado. Eso está reflejado en los 20 tomos de 500 hojas que fue entregado a la Cámara con nombre y apellido, y qué fue y qué pasó con esas denuncias. Perdón, en la provincia, ¿no? No estamos hablando de la capital, sino de toda la provincia. El 50% debe ser capital y el 50% el interior, más o menos. Así está. ¿Y de esos casos, muchos llegaron a resolverse? El 89,8% fueron resueltos y cerrados desde el año 2014. Es un avance porque estábamos en un promedio de 60, un 50 de los casos cerrados. En este caso, en el año 2014, logramos cerrar el 89% de ese total.
Después, un 8% aproximadamente está en un proceso investigativo que han pasado del 2014 al 2015, sí, y un 2% fueron resultados negativos. Ajá. ¿Y cuáles son los resultados negativos? Cuando son cuestiones que es imposible modificar cuando son sentencias firmes y consentidas por parte de la persona. Entonces claro, yo decía, no me soluciona. Claro, porque ya hubo una sentencia y no podemos hacer... Volver atrás. Claro. ¿No? Bien, ahora, ¿cuáles han sido las denuncias más frecuentes y las menos frecuentes, por ejemplo? Bueno, nosotros si es que se acuerda. Por áreas, sí, atendemos sí, por áreas. Tenemos distintas áreas dentro de la institución para que cada abogado se capacite. O sea, yo voy por un problema familiar y ustedes me derivan a un área de familia, por específica. ejemplo. Ajá. Si va por un tema de educación, al área específica. Si un área de salud, claro, al área de salud. Sí, sí, sí. El tema de municipio, al área de municipio, en este caso, o defensa del consumidor. Sí. El área de defensa del consumidor es el área más grande. ¿Por qué? Porque defensa del consumidor incluye toda la problemática comercial, es decir, incluye los reclamos contra casas comerciales, contra bancos, contra financieras, contra concesionarios de vehículos, contra mutuales, contra, etcétera, etcétera. O sea, es tan amplio. Entonces, y servicios públicos, el área de servicios públicos. Que puede ser el agua, luz, gas. Gas nacional o provincial, bueno, ya vamos a explicar eso. Entonces, esa área siempre está primero en el reclamo. Siempre es la mayor cantidad de reclamos porque engloba muchas otras subáreas, digamos. Entonces, no podría un abogado conocer toda la problemática en cuanto legal, porque tiene que conocer la legislación nacional, provincial, municipal, de todo cada uno de los temas. Está perfecto la especialización. De esa forma es la especialización. Después pasa a otras áreas donde están las secretarías generales, Secretaría Legal y Técnica, Secretaría de Relaciones Institucionales, donde ellos analizan esas actuaciones para hacer las resoluciones definitivas, donde ya en este caso la institución o el defensor decide si tiene razón una u otra. Sí, porque muchas veces el ciudadano va, pero no sabe si tiene razón o no. Nosotros recibimos, analizamos y le damos la razón o no, depende de no siempre la tiene la legislación razón, vigente, ¿no seguramente. Entonces, por ahí no tiene la razón. Y eso que no tiene la razón, obviamente puede decir, no me solucionaron. No es que no le solucionamos, no había razón para hacerlo esto. Claro. Con los casos que hablábamos hace rato. Tiempo de derecho, tiempos de garantías. Estamos con el defensor del pueblo, Víctor Galarza. Comentábamos, Víctor, que hubo muchas denuncias por parte de gente por problemas con los celulares, ¿no? Independientemente de las empresas de telefonía. ¿Por qué se está dando tanto en este último tiempo que andan tan mal las comunicaciones y qué se puede hacer desde su organismo, desde el organismo que representa? Hay varios factores que hacen de que esto no se modifique o no se cambie. El primer factor desde nuestro punto de vista es de que esto es un servicio que no fue declarado servicio público, que es fundamental. Entonces, al estar regulado como por la oferta y demanda, no hay, digamos, la posibilidad o el usuario está indefenso. ¿En qué sentido? Cuando son servicios públicos, la empresa concesionaria de ese servicio público tiene un contrato de concesión, tiene un marco regulatorio. Dentro de ese marco regulatorio están todas las obligaciones y derechos del usuario. Entonces, cuando uno agarra y va a defender, obliga a la empresa a cumplir ese marco. En este caso, con la telefonía móvil, no es un servicio público, como es la telefonía fija. La telefonía fija sí es un servicio público, como es el tema del gas. El gas en red es un servicio público. El gas envasado, que tendría que ser, no lo es. No lo es, Entonces, estamos en esa
digamos, falta de un marco Congreso, legal. ¿no es cierto?, que sancione y declare servicios públicos a estos dos servicios esenciales, como la telefonía móvil y el gas envasado. Sí, que hoy se utiliza más la telefonía móvil prácticamente que el teléfono fijo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el primer factor. Claro. El segundo factor es que las empresas hacen para nosotros una sobreventa de equipos. Lo mismo le iba a decir, sí. Y no hacen las inversiones correspondientes en antenas. Sí, entonces, está el problema de cruzamiento de las llamadas, que no tiene señal, que se corta. Bueno. Entonces, genera estrés, te digo, muchas veces. Nosotros tenemos, en la última investigación que hicimos, cerca de 58 millones en todo el país de teléfonos. En Jujuy debe haber algo de 360.000. Había hace 2 años lo que nosotros teníamos de celulares. Pero si nosotros empezamos a contar que ahora hay 2 por cada habitante, tenemos más. Tenemos cerca de 700.000 habitantes, obviamente que tenemos más. Pero digo, esto como decir qué es lo que está pasando. Pero nosotros ahora esperemos que cambie, porque te doy una nueva noticia. A ver, me encanta. La noticia es que hay un nuevo ente que se va a hacer cargo a partir del 30 de mayo, más o menos. ¿Cómo 30 de mayo? ¿O de junio? Pasado, de junio. Ya pasó. Sí, o sea, ya empezó, digamos. Tendría que empezar a funcionar el 30 de mayo pasado. Que se llama, el nombre es AFTIP, que es Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bien. Ese es el nombre técnico que va a absorber la Secretaría de Comunicaciones, va a absorber la Comisión Nacional de Comunicaciones, o sea, la CNC, va a absorber al Correo Oficial, va a absorber al ARSAT y a Argentina Conectada. Todo eso van a constituir este nuevo organismo que va a estar confluido a nivel nacional por 7 miembros, su directorio, y ellos se van a encargar. De todas maneras, hasta tanto eso empieza a funcionar, empiezan a nombrar al directorio, nosotros hicimos la resolución número 22 con todos estos problemas que decíamos que estamos hablando, y hemos solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de de Comunicaciones, de Comercio, la otra, para que apliquen las multas correspondientes a las empresas concesionarias por el mal servicio a los usuarios de la provincia de Jujuy. Quiero recordar esto? No, quiero recordar que esto todavía estamos esperando la respuesta y nosotros vamos a, digamos, esperar y después vamos a intimar a ver si van a aplicar, como hicimos en el año 2012, nosotros sacamos una resolución. También, en este caso, a la Secretaría de Comunicaciones y Comercio, donde como ellos tienen la de Comercio y al no hacer servicio público actúa la Secretaría de Comercio, la posibilidad de modificar el reglamento de los usuarios. Y ahí nosotros habíamos solicitado en su momento de que se anule la forma de facturación que tenían las empresas. ¿Cuál era la forma? Era por minuto. O sea, que si vos consumías 2 minutos, 5 segundos, te facturaban 3 minutos. Y así sucesivamente. Bueno, en principio no creían. Quiero decir que al año después se modificó la facturación y ahora también es por minuto, es por lo que uno consume. Si bien es cierto, no han sacado o no se hizo como a lo mejor nosotros solicitábamos, que era por minuto y por segundo, sino que después de los 5 segundos recién marcan los segundos. Entonces todas estas cuestiones se tienen que hacer una presentación y solicitar, porque muchas veces los que tienen el poder de decisión no conocen cuál es la problemática que existe. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo ahora, que la Secretaría de Comercio y Comunicaciones apliquen las multas. También estamos pidiendo de que logren, digamos, devolver
los errores de facturación, claro. Que los reclamos los solucionen en 24 horas o 5 días lo máximo, no en 3 meses. Que se agilice. Que se trate de, digamos, cuando nosotros pagamos un servicio, llega la facturación, cuando es una facturación mensual, no te dicen le vamos a descontar porque no tuvo servicio 3 días, 4 días o 5 días. Pagamos los 30 días. Sí, sí. Bueno, tiene 13 artículos esa resolución, más de 100 fojas, que ya me la solicitaron inclusive del Poder Legislativo a esa resolución para que se pueda apoyar esa petición que nosotros hicimos y seguir exigiendo esto. Pero esto es una cuestión, digo, justamente complicada y difícil por lo que decía hace rato. Al no ser un servicio público, tenemos ese problema que las empresas dicen, a ver, primero, nosotros estamos regidos por la oferta y la demanda. Segundo, no, el ciudadano o el usuario firmó un contrato. Dentro de ese contrato están todas estas reglas para que ellos puedan acepto las actuar. condiciones, por ahí es algo y hay letra chiquita que no. También eso no hemos solicitado que no tenga validez. O sea, porque hay, digamos, una injusticia para el usuario cuando le hacen firmar algo que no puede leer en ese momento, pues si pone a leer todas las hojas, tiene que estar un día con un usuario. Claro. Entonces, y uno por la necesidad lo termina firmando. Lo termina firmando. Así que bueno, un avance importante. Es un avance. Vamos a ver de qué manera con este nuevo organismo, y si no este nuevo organismo con el que están ahora, vamos a seguir insistiendo en este tema que seguramente vamos a seguir comunicando en el futuro, ¿no? Bien, Víctor, ya para ir finalizando, ya nos queda poco tiempo, quería que nos cuente un poco los resultados del plenario anual de ADPRA, que nos cuente qué es ADPRA y qué ocurrió en ese plenario. ADPRA es la Asociación de Defensores de la República Argentina, el cual tengo el honor de ser el vicepresidente primero. Y también tengo el honor que a través de ADPRA todos los defensores me hayan nombrado como representante de los defensores ante la FIO. La FIO es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, en la cual integro la mesa ejecutiva de esa Federación Iberoamericana. Que está constituida también por todos los países de América, incluido obviamente España, Portugal, Andorra. Y ahora, hará una semana, me acaban de notificar que el IOI, que es el Instituto Internacional del Ombudsman, que está en Europa, también nos incluyó a nosotros dentro del listado de instituciones de defensa de derechos humanos, más allá que nosotros en Jujuy no estamos por constitución, estamos por ley. Digamos que en todas las demás provincias esta es una institución de la Constitución nacional. En este caso, el Defensor del Pueblo Nacional tiene el artículo 86 específico del Defensor de la Nación. La mayoría de las defensorías provinciales están en la Constitución. De hecho, a mí me tocó disertar en Tucumán para que cuando la Defensoría de Tucumán la ingresen a la Constitución, cuando hubo una modificación de la Constitución en Tucumán, hoy está dentro de la Constitución. Nosotros somos creados por ley, es una institución legal, pero cumple todos los requisitos de los organismos internacionales y nacionales que acabo de nombrar, que eso nos permite a nosotros estar conectados para solucionar o ayudar a solucionar los distintos problemas. Por ejemplo, recién vino un colega, hace días, un colega tuyo, del cual tenía un problema con una hija en Córdoba, y a través del Defensor de Córdoba estamos logrando solucionar el problema, o de Buenos Aires, con el Defensor de Buenos Aires, porque somos más de 50 defensores en el país, entre provinciales y municipales. De eso, bueno, tengo, digamos, al ser el vicepresidente, tengo el contacto permanente todos los días, y también de los defensores de Iberoamérica. Hay un caso concreto acá que lo tomamos de una señora de acá de Jujuy, que la hija está con problema con el esposo, está en México y no puede volver a la Argentina, como en el caso famoso que se vio por televisión, exactamente lo mismo, que no da el caso para dar los nombres.
Y a través del Defensor de México, a través de este contacto, estamos tratando de colaborar con esta persona mientras continúan los organismos que tienen que hacerse responsables, que la Cancillería y demás, para solucionar este conflicto que está jujeña, que está en México, digamos, con el bebé, no puede volver a Jujuy. Entonces, en eso también, esto ayuda muchas veces a, inclusive en el informe anual, nosotros ponemos ahí los problemas que solucionamos a través de estas relaciones que tenemos con los defensores de como una país, red, ¿no? De red. trabajo. Con el tema de la fotomulta actuamos como red. Nada más que nosotros desde Jujuy damos toda la información porque somos lo que hemos analizado, la ilegalidad de la fotomulta, entonces todos los defensores nos piden esas resoluciones, ¿no? Víctor, ¿cuánto trabajo? Se nos fue el tiempo. En otra oportunidad quiero que hablemos también del alcohol, del cigarrillo, las drogas, juego compulsivo, todo lo que está trabajando para erradicar o frenar y prevenir las adicciones desde la Defensoría del Pueblo. Realmente no nos alcanza el tiempo, ¿no?, para mencionar todo lo que se está haciendo, un organismo fundamental de la democracia. Muchísimas gracias por su tiempo, Víctor. Sabemos que está ocupado, que tiene mucho tiempo de trabajo. Alguna vez me dijo que se iba a las 11 de la noche. ¿Sigue con esa rutina? Es que tengo dos turnos. Yo tengo un turno de 8 a 14 y el otro turno comienza a las 15:30 y termina a las 21:30. Entonces, cuando me doy cuenta, son las 10, 11 en la oficina. Entonces, pare un poco, Víctor. Sí. Descansa. Mi salud me está diciendo que pare.